Acaban de regresar unas personas del extranjero. Entre ellas vino un hombre que tenía 15 años de haberse ido. Aquí en México dejó a la esposa, dejó a los hijos y pasó mucho tiempo y se olvidó de ellos. Es decir, ya no había comunicación, ya no había el envío del sustento. La mujer se dio por abandonada y empezó a trabajar, a buscar por el sustento, por sus hijos. Pero hoy, después de 15 años, el varón regresa y se presenta en la iglesia, una iglesia cristiana, y le dice al pastor: Dios sabe lo que tuve que sufrir. Y dice: y quiero recuperar a mi esposa. Y el pastor le dice a la mujer: mujer, tienes que recibir a este hombre. Es tu esposo legítimo. A mí esa cuestión me va a impactar, y me ha impactado siempre cuando no tenemos un conocimiento real de la Escritura, ¿verdad? Como un hombre que en el extranjero estuvo viviendo con otra mujer y probablemente tuvo hasta familia, hoy regrese a buscar lo que dejó. Nosotros necesitamos entender bien claro que Dios es perfecto, es justo, y no va a condenar a una persona a que haga cosas que no están escritas. Y es por eso que me tomé la libertad de hablarte un poco acerca del repudio. Pero junto al repudio te voy a hablar de la dureza del corazón. La dureza del corazón es cuando el hombre decide apartarse del camino de Dios, conociéndolo, sabiéndolo. Y dentro de la dureza del corazón vamos a encontrar muchas cosas que se van a dar posteriormente en un matrimonio. Así que acompáñame, Mateo capítulo 19, en el versículo 3. Y vamos a encontrar aquí un pasaje en donde Jesús está hablando, pero más que nada está contestando una pregunta. Dice en el versículo 3: vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta fue la pregunta que hicieron los fariseos, la gente que estaba enfrentando a Jesús para que Jesús les dijera: pues no, el hombre tiene que aguantarse, la mujer tiene que aguantarse. Y Jesús empieza a dar una serie de explicaciones aquí. Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Inmediatamente ellos esgrimen la segunda pregunta y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. El hombre cambia al paso del tiempo. El matrimonio más exacto y más perfecto es el que se da entre un creyente y la iglesia, ¿verdad? Dios te dice: puedes estar aquí, pero quizá a ti te guste fornicar, y la palabra fornicación se llama mezcla o mezclarse. Y aquí vamos a ir entendiendo paso a paso, ¿verdad?, cómo se va dando. En el versículo 9 dice: y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo la única excepción, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hemos tenido infinidad de casos como consejero, como pastor. Hemos tenido desde matrimonios en donde uno de ellos se solaza viendo el pecado del otro. Un hombre que le permitía a su mujer adulterar o fornicar con otros, siempre y cuando le permitieran grabarlo. Aquí había problemas mentales. No fue de mi grey, sin embargo tuve el conocimiento. Otra pareja en donde se fueron ambos a un club swinger a cambiar esposas con el conocimiento de ambos,
Lo hicieron los dos y después se repudiaron, ¿verdad? Perversión. Hemos mirado personas que se van y mientras están en el extranjero forman otro hogar. Se llama deserción o abandono. Y por último tenemos a los que están aquí, que sencillamente les importa un cacahuate su matrimonio y no lo atienden. La mujer le dice: oye, ¿de qué voy a comer? Pues ponte a trabajar, no te voy a sostener. Oye, pero es que estamos los dos. No, tú ocúpate de lo tuyo y yo me ocupo de lo mío. Es más, el día jueves o el día viernes no cuentes conmigo porque no voy a llegar, tú toma el día que quieras. Entonces miramos aquí una serie de perversiones, dureza del corazón, que se han estado metiendo a los matrimonios, y muchos pastores mal informados han dado el consejo de que tienen que ser recibidos. Ahora, quiero que veas, en el versículo 9 Jesús deja bien claro cuál es la excepción: salvo por causa de fornicación. Pero la palabra fornicación no habla solamente de la cuestión sexual. Quiero recordarles que aún en el tiempo de Jesús el adúltero tenía que ser sacado y apedreado hasta la muerte. No había excepción, no se les iba a dar divorcio, se iba a enviudar a las personas, ¿verdad? ¿Sí me explico? No había un divorcio. Al adúltero se sacaba y se le apedreaba y se acababa el problema. Esa era la ley. Y sabes, esa ley siguió, solo que a veces pensamos que debe de aplicarse de igual forma. No, el Señor dice por salvo la causa de fornicación. Y la palabra fornicación implica las mezclas que se van llevando poco a poco. El adulterio fue castigado con la muerte en todos los tiempos desde la ley. La palabra adulterar significa alterar o eliminar la pureza, falsificarla, contaminarla, cambiando la naturaleza perfecta. Así que el adulterio conlleva todo eso, es decir, que golpea el matrimonio. En Deuteronomio capítulo 22, en el versículo 13, nos habla acerca de lo que dice la ley, acerca de esto y la manera en cómo se va dando. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Y aquí encontramos que en ese matrimonio la mujer ya estaba contaminada, ya había tenido ese encuentro sexual con otros, y esto se convertía en una causa de aborrecimiento, se convertía en una causa de repudio, ¿verdad? Y la escritura dice que había que apedrearla. Vemos aquí cómo se van dando esas causas. Y aquí la escritura nos enseña acerca de las alteraciones o faltas, que como no se puede probar, se puede entregar como un repudio. Generalmente hablan y dicen es que jugando sucedió la alteración de la virginidad, es que ocurrió de otra manera, es que sucedió de esta forma. Y aquí estamos hablando de que Dios concede el divorcio por la dureza del corazón. Hoy hemos tenido muchas jovencitas principalmente y jovencitos que mantienen relaciones sexuales, es decir, relaciones no puras, pero empiezan a alterar el orden común. Así que se manejan de diferentes formas y es terrible lo que se está haciendo, se está mezclando lo que es real. La falta de pureza en una virgen, la violación con un acuerdo o mediante un engaño, ¿verdad? Señoritas que van a una fiesta y las drogan, y durante esa inconsciencia suceden cosas, ¿verdad? Y bueno, pues miramos cómo el adulterio, cómo la fornicación ha mantenido las cuestiones de la carne. Siempre vamos a hablar de perdonar. En la palabra perdón va a estar siempre presente para cuando una o las dos partes decidan perdonar. Sin embargo, yo quiero que me acompañe a Proverbios, lo que escribe el predicador en Proverbios capítulo 6, versículo 32. El predicador habla diciendo acerca de esta cuestión y dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. La dureza del corazón se manifiesta, se vuelve como roca. No le importa el daño que esté ocasionando a su cónyuge. Y dice la escritura que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma
el que tal hace, es decir, que se mete más a lo profundo. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta mañana será borrada, ¿verdad? ¿Sí, así dice? No, dice, nunca será borrada. ¿Por qué? Porque va a permanecer abierto la cuestión de decir cuándo me volverá a repetir la dosis. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Una de las cosas más difíciles de perdonar es precisamente el adulterio. Esto no quiere decir que no esté exenta del perdón. El perdón puede florecer, por supuesto que sí, pero tiene que llevar varios cambios porque hablamos acerca de una mentalidad de cambio. Sin embargo, necesitamos entender que queda abierta una posibilidad de mancha, y esa mancha tenemos que verlas. Los adúlteros comúnmente eran entregados a la muerte, pero no eran entregados al divorcio. No había un divorcio porque uno de los dos había adulterado, así que cambiemos ese tenor. La persona que adulteraba se sacaba a la calle y se apedreaba hasta la muerte. Sencillo, se acababa el pecado. El divorcio entonces tenía otras causas u otros factores, y era la perversión del matrimonio. Esa perversión del matrimonio tenía que darse por diferentes causas. Deuteronomio, otra vez volvamos a la ley, capítulo 24, en el versículo 1. Dice la escritura, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no se ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí miramos una cuestión que se llama cosas indecentes. Hay algunas versiones que dicen cosas inmorales. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, dice, las halló. Cuando se da un matrimonio a fuerza de estar unidos, ¿verdad? Nos empezamos a entrelazar más, nos empezamos a conocer más y se da esa unión perfecta, esa unión que en donde vamos aceptando nuestras faltas y nuestros errores, pero de repente aparece alguien que dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a emborrachar y me voy a tomar el tonel de vino, y regresa a su casa despidiendo el olor al licor, ¿verdad? Y embrutecido de su mente, y empieza a generar una terrible problemática en el matrimonio. Llega inclusive a aparecer el segundo motivo, que es la violencia. Hay golpes, hay acusaciones, hay difamaciones, hay una persecución terrible, ¿verdad? Y poco a poco el individuo que tuvo por matrimonio con el alcohol empieza a pervertir aún sus pensamientos. Dios no te condena, hermano. Dios no condenó a un hombre, a una mujer, a vivir con una pareja que pervirtió su mente por la dureza de su corazón, que cayó en este tipo de cosas. ¿A qué se refiere las cosas indecentes o cosas inmorales? A vicios, juegos indecentes que molestan a uno o al otro, prostitución dentro del matrimonio, abandono o deserción de la casa, desinterés del matrimonio, violencia, vicios, esclavitud. ¿Sabe, hermano? Hay personas que dicen, ¿verdad? Me acuerdo allá por hace muchos años, tuvimos el caso de una mujer que le golpeaba a su esposo, y bueno, a mí me daba mucho coraje, y le decía, pastor, ¿por qué ese hombre está ahí? Dice, él tiene derecho, Dios se lo dio, él es la cabeza y tiene que sujetarla como Dios le dé a entender. Entonces mi pastor justificaba las golpizas que el hombre le daba a la mujer. ¿Sabes? Era terrible,
Le decía a una mujer que vino, pastor, fíjense que mi marido me golpeó y me hizo esto y lo otro. Y dice, te lo mereces. Él es responsable ante Dios. Entonces el mal entendimiento acerca del matrimonio crea este tipo de cosas, ¿verdad? Y las causas para el matrimonio, las causas para el divorcio o repudio son estas. El adulterio causaba la muerte inmediatamente de los adúlteros, ¿verdad? Pero aquí está hablando de faltas, está hablando, y les dice el Señor, fue por la dureza del corazón. ¿Qué acaso no te has dado cuenta que el matrimonio es como cuando tú llegas a la iglesia? Tú no puedes permanecer con los vicios viejos con los cuales llegaste, con esos vicios que venimos arrastrando por esa incapacidad mental o por ese acuerdo de carácter. Necesitamos irlo transformando poco a poco. Vamos cambiando nuestra manera de vida. Pero hay personas que dentro del matrimonio empiezan a pervertirse. Y de repente aparece con que a uno de los dos contrayentes se le hace buena idea meter a un tercero de discordia. No estoy hablando de una persona. Puede ser una película pornográfica. Ya hay perversión. Pueden ser juguetes sexuales. Ya hay perversión. Pueden ser otras causas. Pueden ser pastillos, psicotrópicos, alcohol, vicios, drogas. Y ya hubo una perversión acerca de todo ello. ¿Y sabes por qué, hermano? Por la dureza del corazón. Porque no hemos conformado con lo que Dios dice. Empezamos a hurgar aquí, a hurgar allá. Dijo un hombre, ¿verdad? Ahorita está con los mormones. Dijo, pues si Dios me permite tener 2 mujeres, lo voy a hacer. Él dice que no debo de desear la mujer de mi prójimo, pero hay mujeres que no tienen prójimo. Así que yo puedo hacerlo. Otro más justifica su acción porque tuvo problemas un día con su esposa y terminó en los brazos de su amante, y vino un bebé, vino un niño, y aunque ya no volvió a regresar, quedó la evidencia de un niño, de un bebé. Había que mantenerlo, había que sostenerlo. Sin embargo, ahora había roto su relación con su esposa a causa de ese vínculo. ¿Qué se debe de hacer? Aquí es donde tenemos que entrar a las cosas de Dios. Aquí es donde tenemos que analizar cada punto para no caer en una circunstancia que condene a la víctima. Aparte de ser golpeada la mujer, aparte de ser abandonada la mujer, aparte de ser escupida su dignidad de la mujer, ahora tiene que recibir aquel individuo que escupió sobre de ella. ¿Por qué? A causa de la inconsistencia o el mal entendimiento de alguien. Mateo capítulo 5, versículo 31. Seguimos viendo las cuestiones. Dice 5:31. ¿Está conmigo? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y sabe, hermano, el repudio es el enojo, es el rechazo constante, completo al uno al otro. Se hace hincapié porque el hombre era estrictamente responsable del matrimonio, pero esto cae en los dos. ¿Por qué se puede repudiar? Por cosas indecentes, ¿verdad? Pero no solamente del hombre a la mujer también al hombre. Y dice que tiene que tener una carta de divorcio, tiene que tener un motivo por el cual no puede decir, es que fíjate que me encontré un modelo más reciente y voy a cambiar ese modelo, refiriéndose al hombre o a la mujer. Imagínense nada más a dónde iría. El Señor dice que el matrimonio es para siempre, para siempre. Es hasta que, hermano, hasta que uno de los dos es entregado a la tierra, o hasta que los dos, hasta que la muerte nos separe. Yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, y vuelve a decir ese punto, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El adulterio es cuando uno se mete al corazón del otro, en cuerpo y en alma. Ese es el adulterio. El Señor siempre estuvo rechazando el adulterio de Judá, de Samaria. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses y se volvían uno con los dioses. Era un adulterio espiritual. Sin embargo, cuando hablamos del adulterio físico, el Señor lo condenó y le dijo, el adúltero tiene que morir porque tiene dentro de su corazón a quien no es su esposa o su esposo. El adulterio entonces
esa alteración se mete tan profundo y rompe. Cuando se da esta cuestión, dice la Escritura, ¿verdad? Cualquiera que va a repudiar a su mujer o va a repudiarlo tiene que tener razones. Razones, y siempre esgrime la dureza del corazón. ¿Se puede perdonar la falta? Sí, hermano, por supuesto que se pueden perdonar, pero tiene que venir un cambio. El Señor no llamó esclavo ni esclavas del matrimonio a ninguno de los dos para estar allí adentro, ¿verdad? De repente se le hizo buena cosa al varón con que tenía que irse a embrutecer los días jueves, viernes, sábado y domingo y permanecía borracho y se volvió un alcohólico. Se casó. Ahora lo que estaba dentro de él era el alcohol, embruteciendo su ser. Y a causa de esto escupía el matrimonio. Quiero decirte que nadie es llamado a aguantar eso si la persona no quiere hacer un cambio. Dice que fue por la dureza del corazón. A veces decimos, pero ¿qué es la dureza del corazón? ¿Del que se quiere divorciar o del que se tiene que divorciar? Y dejamos de mirar las cosas con claridad a ese asunto. Hay drogas, ¿verdad? A veces el hombre sale y no sabes qué hace en su correría. Decía un compañero de trabajo hace muchos años que el hombre era como un cazador que sale y caminando, dice, cualquier lagartija es presa. Y le pregunto, ¿por qué dices eso? Y él que decía, pues yo cuando voy por la calle, dice, y si se me acerca una mujer, dice, y se puede, y yo me dejo. Y hacía ese tipo de comentarios. Y le digo, ¿y qué con tu esposa? Y decía, pues ella se tiene que aguantar. Ella sabe que es la principal y los demás son las capillitas. Y teníamos un pensamiento machista allí. No era cristiano, por supuesto. Pero encontramos el pensamiento de muchos hermanos ahí plasmado, ¿verdad? A veces se nos van los ojos con las personas que nos rodean. A veces tenemos pensamientos deshonestos. Y sabes, lastimamos nuestra relación. Los adúlteros eran entregados a la muerte. Levítico 20, versículo 10. Seguimos en la ley. Levítico 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No había divorcio aquí, hermano. Si usted piensa que la relación sexual es causa de un divorcio, le voy a decir que no. Es causa de muerte. Ahí se diluye completamente cuando un hombre o una mujer permite el roce, la integración de un hombre o de una mujer con su alma. Está muerto su matrimonio en ese momento. Usted lo mató. Usted es el culpable y usted va a dar cuenta. Ahora, que va a haber perdón. El perdón viene cuando existe un verdadero arrepentimiento. Y hay lágrimas, hay búsqueda de ese perdón, hay un cambio. Pero muchas veces pensamos que basta con decirle, pues ya perdóneme si quiere, ¿no? Y si no, pues me voy. No, espérese. El perdón no se exige, se suplica. Deuteronomio 22, seguimos leyendo la ley. ¿Por qué la ley, hermano? Porque norma todas las cosas. 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Así que quiero decirle, hermano, que si usted estaba pensando que para que alguien pudiera divorciarse tenía solamente que tener el adulterio, no, el adulterio causa muerte inmediatamente. Ya lo causó espiritualmente. ¿Ya para qué le busca? La persona que se une con otra es porque dejó de tomar a la primera. Así que ya no sirve, está contaminado, ya se adulteró. Cuando tomamos la pureza del agua, de la leche, y vemos qué rica está con todos sus nutrientes, pero le arrojamos agua en una proporción quizá de 1/4 por 1 litro, ¿verdad? Ya se adulteró con todas las propiedades. Es leche, pero ya no es leche, porque ahora es un elemento que presenta cosas que no son permanentes de la leche. Así es el matrimonio. Cuando se tienen unas relaciones fuera del matrimonio, ya hay cosas
que no deben de estar y que adulteraron, pervirtieron el matrimonio. Las causas para el divorcio, entonces, podríamos llamarle aquellas cosas indecentes o cosas inmorales que se van dando, la perversión de la mente, la perversión del matrimonio, ¿verdad? Cosas como las cuales les decía, el voyerismo, por ejemplo. Un hombre le dijo a su mujer: pues tú puedes hacer el sexo con quien quieras siempre y cuando me permitas grabarlo. Un voyerismo terrible. Había una perversión mental. ¿A quién quiere que su esposa esté teniendo relaciones porque a él le gusta ver? Y encontramos también otro tipo de cosas durante el trayecto matrimonial, y esto lo encontramos hace años con una hermanita que ella vestía hasta abajo de la rodilla su falda, por aquí así. Una mujer delgada, preparada, ¿verdad? Y llegó el momento en que se casó y bueno, pues nos dio mucho gusto. Y pasó un tiempo, 2 años quizá, y un día nos invitan, vamos a su casa y llegamos al consultorio porque ambos eran médicos. Y encontramos a la chica, a la mujer, a la señora con una falda que apenas le cubría los chones. Y sabes, había ya algo pervertido. Ella no sabía en dónde meterse porque habíamos llegado con sus padres y quizá habíamos llegado en un mal momento porque ella estaba en el consultorio. Quiere decir que ella comúnmente vestía de esta manera, pero cuando estaba en la iglesia vestía de otra forma. Y aquí había una perversión. ¿Por qué hacía así? Ella dijo: es que así le gusta a mi esposo que yo vista. Así le gusta presumirme a mí, con un vestido escotado y con una falda que apenas le cubría las partes más pudorosas. ¿Sabes, hermano? Aquí estamos hablando de que tú, hermano o hermana, si te van a forzar para que hagas ese tipo de cosas y no está en tu intención, hermano, son cosas inmorales o son cosas indecentes. La dureza del corazón, se tienen que hablar, se tienen que decir, se tienen que tornar, se tienen que exponer. Y sabes, hermano, si alguno fue llamado siendo soltero, así quédese. No, dice: si alguno fue llamado siendo libre, así quédese. Pero si alguno fue llamado siendo esclavo, procure soltarse. ¿Por qué tienes que vivir así, encadenado a un algo? Las causas de divorcio empezaron a manejarse a través de la fornicación, que es la mezcla. Y esa mezcla ha estado presente en el corazón de muchas personas. Y igual encontramos hermanitos que le dicen: ni modo, viejita, te aguantas porque yo soy la cabeza. Y hemos encontrado esas palabras aún en personas que ni siquiera son cristianos. Le dicen a su esposa: ni modo, Dios me puso por tu jefe. Y se acabó. Y empezamos a cambiar el entorno. Y sabes, son las cosas que están pervirtiendo el matrimonio. Tú vienes a Cristo porque lo amas. Vienes a estar con Él y permaneces porque lo amas. No estás forzado. Bueno, ese es el matrimonio. Prometo honrarte, amarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Eso fue lo que le dijimos a Dios. Pero, y es lo mismo que tú le dijiste a tu esposo, a tu esposa. Entonces lo demás es perversión. Ha habido perversiones. Dios, es que tú sabes que si tengo que ir allá donde están los ídolos, tú sabes que mi corazón está contigo, pero yo tengo que estar allá porque no te equivoques. Estás pervirtiendo la palabra de Dios, como estás pervirtiendo tu matrimonio. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 10. Dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. El pasaje que leímos en un principio en Mateo, donde el Señor les dijo a los fariseos, ¿verdad? Es por la dureza del corazón, pero originalmente no fue así. El hombre fue hecho para siempre y la mujer fue sacada de un costado para que completara la vida del hombre. Y los discípulos volvieron a preguntarle. Ellos tenían dudas. Y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y estamos hablando aquí, es una causa sin razón. Sin razón. No digo nombres, ¿verdad? Pero tuvimos una hermanita que su esposo adulteró. 1, 2, 3, 4, 7 cuadras arriba vivía la otra mujer y el hombre iba arriba y abajo. Y la mujer legítima sabía de esa relación y decía, ya lo puse en manos de Dios. Así que el hombre, cuando tenía ganas de estar abajo o cuando tenía ganas de estar arriba, y la mujer decía, es que yo no me puedo divorciar. Dios dice que está en contra del divorcio. Esa decisión va a ser tuya, pero tu mente está ofuscada porque la regla dice que deben de ser muertos los adúlteros. Así que, y por otro lado, hermana, tú no estás obligado, pero ella decía, sí, yo no quiero divorciarme. Y el hombre le decía, pues haz lo que te place, pero ya mi vida está arriba. Pero cuando tengo ganas y está borracho, está abajo. Y he recibido. ¿Quién tiene la culpa, hermano? Perversión. Son de las causas a las cuales tú tienes que estar observando, entendiendo. Habrá gente que no se quiera divorciar porque quizá hay problemas en su mente. Hay problemas y no quiere enfrentar los cambios. Ha endurecido su corazón y se vuelve insensible a ciertas cosas. No se quiere divorciar. La fornicación entonces, Mateo 5:31, está marcada. 5:31. Hay muchos pasajes que pudiéramos analizar, pero estoy tratando de irme lo más exacto. Fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Tiene que haber un motivo, tiene que haber una forma y la persona tiene que saber. Es que incompatibilidad de caracteres, no. ¿Sabe, hermano? Tiene que haber algo especial. Y puedo decirles que no estoy de acuerdo con lo que has pervertido, no estoy de acuerdo con la manera en cómo miras el matrimonio, no estoy de acuerdo en ser utilizado en medio de una prostitución, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y luego encontramos más cosas acerca de la perversión. Un hombre que tenía a su mujercita, ¿verdad? Pero el día viernes en la noche, el hombre encadenaba a su mujercita en la cama y la empezaba a golpear, y la mujer estaba de acuerdo. Había un sadomasoquismo en el pensamiento, había otro tipo de perversiones, había golpes, rasguños, ¿verdad? Y bueno, hermano, son cosas que se llaman fornicación. Y hay personas que dicen, es que yo estoy conforme con ellas. Entonces quizá tú también tienes el mismo problema de perversión. El pretexto para no divorciarse no es el perdón concedido, es aceptar el adulterio. Hay personas que aceptan que su esposo o su esposa esté en adulterio y viven felices los tres. Un día me atreví a decirle a esta mujer, de la cual les comento, cuando platiqué con ella, le digo, bueno, no tienes más que dos formas. Una, cambias tu cama matrimonial y te compras una individual en donde nada más quepas tú. O dos, la segunda opción, o compras una cama king size en donde quepan los tres. Ya pervertiste tu mente. Y mejor se fue de la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Vamos a tener muchos casos de este tipo. Mateo capítulo 19. Versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa, no. Tiene que haber algo especial que esté afectando la vida del matrimonio. No nada más porque se encontró un modelo más reciente. No nada más porque se encontró a una persona más guapa. No. Y esto es lo que se concierne y se llama la dureza del corazón.
La dureza del corazón no tiene en cuenta a Dios, sencillamente solo son sus deseos. Ahora, nosotros podríamos preguntar una cosa: ¿un divorciado se puede casar? Sí. La Escritura dice en la ley, Moisés dice: dele carta de divorcio y podrá irse a casar con otro, con tal de que no sea otra vez con el primero. Así que podemos mirar aquí que es la misma circunstancia que les dice el Señor, ¿verdad? Que sean maridos de una sola mujer. No está hablando de que hayan tenido un divorcio o no, está hablando de que no vivan simultáneamente con dos personas, dado por la cultura helénica, la cultura de los corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, y sigo caminando ahorita ya en las cartas. Versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y era el consejo que se le daba a las viudas, ¿verdad? Era el consejo que se le daba a las personas solteras que no tenían el don de continencia. Y era el mismo consejo que se le daban a las personas que habían sido repudiadas en su matrimonio por alguna cuestión, ¿verdad? Y miramos aquí cómo hay cambios que se pueden hacer. Volvamos a la ley otra vez, Deuteronomio 24, y aquí en la ley es más explícito al hablarnos de esto, versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Después del divorcio puede haber ese matrimonio, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermano? Yo no estoy hablando del hombre que anda adulterando aquí y allá. Ese hombre está muerto. Ese hombre tiene un problema grave. No hablo de la mujer que anda aquí y allá adulterando. Estoy hablando que esas personas ya están muertas. Si no existe un arrepentimiento completo, un arrepentimiento con frutos dignos de ese arrepentimiento, el hombre lo trae en el corazón. El adulterio entonces es causa de muerte. El divorcio al cual se refiere el Señor se refiere a la fornicación. A causa de fornicación, a causa de la mezcla, a causa de las cosas que vienen después, a causa de lo que vas descubriendo durante tu vida casada, a causa de eso. Recordar que el adulterio por fornicación sexual producía la muerte. Los adúlteros eran llevados inmediatamente a ser apedreados. Esos adúlteros no se divorciaban. Aquí no había adulterio, había muerte directa. El divorcio es la manifestación del repudio por cosas indecentes que fueron halladas en el matrimonio conforme va llevándose el tiempo. Cuando se casaron eran los dos muy amorosos, pero pasado el tiempo parecían perros y gatos, se rasguñaban, se insultaban, se maldecían, se daban golpes bajos, se levantaban blasfemias, chismes y demás. Era una pelea terrible, se había perdido el respeto, había dureza del corazón. ¿Qué había que hacer? Bueno, hermano, esto estará a la consideración de cada uno. Aparecieron los golpes, la violencia vino, y el más fuerte predominaba, el más fuerte obligaba, el más fuerte dirigía, pero era a causa de la violencia. A veces la violencia no tenía que haber un golpe. A ver qué vas a hacer ahora que estés vieja, si te vas de aquí, ya no puedes irte, te tienes que aguantar y yo me tengo que aguantar contigo. Díganselo a una mujer y vas a ver qué es lo que piensa, ¿verdad? Vas a ver qué es lo que tiene en el corazón cuando un hombre perdió la dimensión del matrimonio. Hermano, yo sé que te estoy hablando cosas duras y difíciles. A veces pensamos, ay, es que Dios se va a encargar de todo. Ya se encargó, ya nos lo legisló, lo dejó aquí. Pero a veces no queremos verlo, y más en nuestra tradición machista, que le dicen a la mujer, ni modo, te tienes que aguantar, algún día tu varón sentará cabeza, y ni modo. Además de que te preocupas, tú eres la catedral y las demás son, ¿verdad que sí la saben? Tenemos un espíritu de resignación, un espíritu
que maldice nuestra casa, nuestra familia. Porque si tú, hombre, si tú, mujer, haces esto, tus hijos van a recibir: visitaré la maldad de los padres en los hijos. Y es la maldición de generaciones. Ay, es que vamos a que le hagan una limpia. Perdón, no se llaman limpias. Vamos a que le hagan una liberación. Eso no sale por una liberación si no hay cambio de espíritu. El divorcio es la manifestación del repudio por cosas indecentes en el matrimonio, llamado fornicación. Aparecen en la transición del mismo hombres que se convierten en bisexuales y empiezan a jugar con personas del mismo sexo. Aparece la homosexualidad, ¿verdad? Cansados de tener sexo siempre de la misma manera, aparecen un tipo de cosas diferentes, se pervierten. Aparecen las drogas, el alcoholismo, películas pornográficas, y cada vez más y más y más, y va golpeándose. A veces los dos lo reciben, pero a veces es obligada una parte a recibirlo. ¿Qué va a suceder? Hermano, hermana, Dios no te llamó a esa esclavitud. Dios no te ha llamado nunca a ello. El matrimonio es por amor. Y si tú estás aquí hoy, es el matrimonio más grande que tenemos. Es por amor a Dios. Estamos siendo preparados para un enlace principal con Cristo, las bodas del Cordero. Estamos siendo preparados. Algunas personas se van a separar sin ninguna causa. ¿Podrían hacerlo, hermanos? Sí. Hermano, es que yo me quiero separar de mi mujer, ya no la aguanto, todo el tiempo me está gritando, me dice que soy un bueno para nada, me dice que soy un inútil, tiene el espíritu de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Y sabes, hermano, primera carta de los Corintios, capítulo 7, veámoslo, ya me voy acercando al final, capítulo 7, hermano, en el versículo 10 dice: a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Hermano, si ya no aguantas, ya no puedes hacer cambio. Quizá tú eres el que estás motivando que tu matrimonio sea un infierno. Quizá tú estás motivando a que tu casa sea una casa de perros y gatos. Quizá tu casa es una casa de maldición y chismes. Quizá tu casa es algo que estás sufriendo. Dice que te puedes separar, sí, pero ya no te puedes casar. ¿Sabes por qué? Porque no hay una falta en tu contra. Es solo la dureza de tu corazón. Pero te puedes separar, sí, pero ya no te puedes casar. Porque no hubo ninguna ofensa en contra tuya. No fuiste ofendido por el matrimonio. No fuiste ofendido por tu cónyuge en el matrimonio. Estás ofendido por lo que piensas. Estás ofendido por lo que han hecho. Estás ofendido por lo que han propiciado. Estás ofendido por la dureza de tu corazón. Yo no sé cuántas personas han tenido problemas o tienen problemas hoy. ¿Cuántas personas han vivido esta naturaleza? Gente, principalmente mujeres, que miran cómo el esposo se va al extranjero a buscar la vida y de repente se olvidó. Ya no hay ingresos, ya no hay vida, y allá a las 500 te enteras de que el hombrecito pues ya tiene otro detalle por allá, se está consolando por allá. Así que, y cuando él regrese, no regresa a buscarte, hermano, regresa a seguir viviendo una vida de perversión. Se empezó a pervertir de aquel lado y viene a pervertirte también a ti. Sabes, el matrimonio es algo serio, es para siempre. Las personas que se van a casar necesitan pensar eso. Es que me salió feo. No, hermanos, cuando tú viniste a la iglesia, se te empezó a dar instrucción, porque el Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Así que los estamos instruyendo. ¿Pero qué es la instrucción? Los metemos. No, hermano, el niño eres tú. Y te vamos a instruir, te vamos a enseñar para que practiques lo que estás aprendiendo. Instruir es eso.
La instrucción es práctica de la enseñanza. Así que eres enseñado, eres instruido para que practiques lo que Dios dice, para que practiques el evangelismo, para que practiques las visitas a casa con amor, para que practiques la bondad y el recogimiento, el respeto, la honestidad, la integridad. Para eso estás siendo instruido, para que tú vivas allá afuera. Y tenemos que instruirte. Pero en tu matrimonio, cuando te casas, ¿a quién hay que instruir? El esposo y la esposa se tienen que instruir. Mujer, no me gusta llegar y encontrar la casa tirada. Pues arréglala tú. Oye, pero yo voy a trabajar y tú te quedas en la casa, ¿por qué no la has arreglado? Y empezamos a mirar que si tú no le dices a tu esposa cómo quieres tu casa, esposa, no le dices a tu esposo cómo quieres que te traten, va a haber problemas. Va a haber problemas. No es posible que llegues a las 4 de la tarde y tu esposa, que no salió a trabajar, no haya tenido tiempo para hacer una triste sopa. ¿Por qué? Porque andaba en el chisme. Ay, no, pero hoy se le dice que andaba en cuestiones sociales. La función se casó para atender su casa. Y si no está atendiendo su casa, entonces está pervirtiendo su matrimonio. ¿Me explico? Ay, qué bravo está el pastor ahora, ¿verdad? Hermano, me daría mucha pena que el día de mañana hubiese problemas en tu matrimonio. Hemos vivido divorcios aquí en la iglesia, y algunos de ellos los estuve tratando hasta por 5 años. 5 años. Y sabes, hermano, siempre apegado a la Escritura. Siempre apegado a la Escritura. Y hoy, hermano, te puedo decir que yo analizo todas las cosas. La Escritura es de absorberla, ponerla en tu corazón, entenderla. Tú, joven, ¿te quieres casar? Es el paso más fuerte que vas a dar en tu vida. Dice el apóstol, les digo a los solteros, no se casen. Pero si no tienen don de continencia, pues mejor cásense y no se estén quemando. Pero si son dueños de sus propias emociones, el matrimonio les va a quitar la libertad. Cásense con el Señor. Quisiera que no tuvieran aflicción de la carne, dice el apóstol. Quisiera que fueran libres, como yo. El apóstol era viudo. Así que hoy es un tiempo de guerra. Allá atrás de la televisión, atrás de la internet, estuvimos tratando muchos matrimonios con esta problemática. Hoy esos matrimonios están sólidos. Esos matrimonios que estuvimos atendiendo allá en la Ciudad de México, hoy están firmes. Pero tuvieron una serie de problemas, que fue la perversión. Se enfrentó la perversión, se sacó la perversión y hubo perdón, y están viviendo muy bien. Pero tú no puedes vivir con la perversión encima, hermano, hermana. Clama por tu matrimonio, defiéndelo, pero defender no quiere decir que permitas que alguien te esté golpeando. Dijo el Señor, ¿verdad? Si alguien viene y te golpea en una mejilla, ¿qué dice? Bueno, pero ¿qué pasa si te pega en la nariz? ¿Qué sucede si ya te ha golpeado en las 2 mejillas? ¿Sabes, hermano? Dijo el apóstol Pablo que no nos fue dado espíritu de cobardía, y la cobardía es un sometimiento, es una aceptación de lo malo sin luchar. La cobardía no es miedo, la cobardía es caminar en las cosas sin buscar su cambio.
pues así Dios lo permite, que este hombre vaya y venga, que esta mujer y venga yo de trabajar y no la encuentre en su casa, y después llegue y me diga que estaba con su mamá y yo vengo de casa de su mamá y no es cierto, no estaba allí. Hermana, defiende tu matrimonio, pon orden, edúcalo. Así como cuando vienes a la iglesia, el gran matrimonio es con Cristo y está todo legislado, está todo normado para que tú entiendas las cosas. Si tu matrimonio ha tenido problemas o tiene problemas, levanta tus manos, hermano, y dile a Dios: yo no quiero vivir esto. Espíritu de cobardía te dice: no, cálmate, así estás bien. ¿Qué tal si se va el viejo? ¿Qué tal si se va la vieja? Así que prefieres vivir con una perversión antes de poner orden. Así que prefieres vivir con un espíritu de cobardía que no proviene de Dios, en donde no vas a enfrentar, en donde te vas a volver un pusilánime. La persona que no hace nada, la persona que llega: ya llegaste, ande, pues váyase a comer allá donde no lo vea. Una mujer que le dice al hombre: espíritu de cobardía, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no tomas conciencia de quién eres? Y empiezas a cambiar las cosas. El matrimonio es eso. Enlace por amor. Prometo estar contigo. Prometo estar tanto en la riqueza como en la pobreza, en la prosperidad como en la adversidad, en la enfermedad como en la salud. Prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Y la fidelidad es por amor. Si tú no estás por amor en tu matrimonio, creo que es un tiempo de revisarlo. Creo que es un tiempo de analizarlo. A lo mejor no tiene la culpa tu pareja, a lo mejor el de la culpa eres tú. Analízalo, pero resuélvelo. No dejes nada para mañana. ¿Se puede perdonar? Sí. La palabra perdón es liberación. Tiene que haber una liberación de todas las cosas. Quiero que te pongas de pie, mi hermano, un momentito. Yo no sé cuántos matrimonios, cuántas familias, porque el problema de los padres recae también en los hijos. ¿Cuántos padres o cuántos hijos tengan problemas por un matrimonio que no está bien establecido y por la dureza del corazón de uno o de los dos están haciendo destrozos en toda la casa? Y ahora los hijos miran con desagrado a uno y escupen el rostro de otros y dicen honrar a sus padres, porque eso es lo que están enseñando. Quizá tu matrimonio, hermano, hermana, tiene problemas hoy. Quizá tu matrimonio o un matrimonio de tus hijos está viviendo esas circunstancias. ¿Sabes, hermano? Revisa cuáles son tus obligaciones. Revisa cuáles o para qué fuiste llamado dentro del matrimonio y establécelo. Y después de eso puedes decirle al otro: ahora yo estoy cumpliendo, ahora tú cumple con lo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego, Señor, que tu gracia visite a cada matrimonio, a cada familia, Señor, porque los problemas matrimoniales, Señor, repercuten en los hijos, y los hijos están lastimados y dolidos porque los padres están ocupados con un problema que no han sido capaces de resolver. Hoy te ruego, Señor, que tú veas cada casa, cada familia, que traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, Padre, pero que provoques la integración, que provoques el cambio en cada hombre y en cada mujer que no ha mirado, Señor, la profundidad de las cosas. Trae, Señor, tu amor y tu misericordia
en cada matrimonio, en esa persona abandonada por un esposo, en ese esposo, Señor, que ahora lleva la carga de sus hijos, porque aún estando el cónyuge, han sido incapaces de tomar su lugar. Padre, te suplicamos que tu gracia fortalezca a la familia, principalmente en esta iglesia, y que tu gracia alcance a aquellos que tú has llamado hoy para que puedan mirarnos a través del internet. Bendice cada hogar, Señor, que tu palabra redarguya, integre, levante, haga sólido cada casa, cada familia, y que tu nombre, Señor, haga la gloria en cada hogar. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Dale un aplauso fuerte al Señor. Santo y santo, dilo conmigo, la victoria está en ti, aleluya. La victoria está en ti, tú eres quien